Y el país integra saludos cordiales. En los próximos minutos vamos a dialogar con el doctor Galo Quiñones, que para conocer qué ha pasado con el caso de Aidita Ati, caso que conmocionó sin duda también lo que está pasando al interior de Fuerzas Armadas. Doctor Quiñones, gracias por atendernos y bienvenido a Corape. Gracias la invitación. Siempre pues voy a estar al pendiente de que la ciudadanía sepa lo que está pasando en la justicia, sepa lo que está pasando en el país y en este caso que nos conmocionó a todos nacionalmente porque un tema es el plano jurídico y otro obviamente la vivencia que tú tienes al interno sobre las cuestiones judiciales, pero también las cuestiones humanas que no se necesita ser abogado para darse cuenta que estuvieron mal. Precisamente la ciudadanía a través de redes sociales que nos han hecho llegar mensajes dice, ¿qué ha pasado con el caso Aidita Ati? En su momento se buscó varias diligencias. ¿Qué pasó, doctor? Bueno, indudablemente nosotros entramos faltando 8 días al caso ATI. Lamentamos que de una u otra manera no se haya podido llegar antes. En ese corto tiempo solicitamos más de 18 diligencias entre versiones, reconstrucción de los hechos y pericias. ¿Qué sucedió? Nosotros teníamos un examen médico legal, más bien, seguimos teniendo un examen médico legal que mencionaba de manera directa lo que le ocurrió a Edith. ¿Cuál fue su causa de muerte? Fue violenta. Tenía golpes, hematomas, equimosis. Eso no se ha podido desvirtuar de ninguna manera. Sin embargo, nosotros como defensa técnica en su momento solicitamos una exhumación del cadáver. ¿Para qué? Para que las falencias que se pudo tener en su momento, es decir, cuando se realizó el examen médico legal, ustedes deben comprender que puede quedar de alguna manera cosas sin analizar, con una exhumación más técnica, más prolija, que era el fin de la exhumación, para determinar posible ADN en las uñas o en los hisopados ungueales, se pueda determinar a cuál de los militares podía pertenecer, porque obviamente había huellas de violencia y huellas de defensa. No olvidemos que había militares que tenían hasta rasguños. En ese propio sentido, la exhumación del cadáver tenía este fin o esta tónica. Sin embargo, de ello, ocurre que la exhumación del cadáver ponen una causa de muerte diferente, el cual no era el fin. El fin era determinar, como les digo, quizá investigaciones más a fondo sobre los disopiados unguiales, tipología de ADN y demás. Sin embargo, se crea una nueva causa de muerte y ponen que es por intoxicación aguda por edema pulmonar, ¿sí? Un edema pulmonar por intoxicación alcohólica, lo cual es imposible, increíble e inverosímil. Y bajo estos hechos, este caso tendrá que llegar pronto a Corte Interamericana de Derechos Humanos y resolverse en cortes internacionales, porque a quién se le ocurre pensar, de hecho en el Ecuador hay un solo caso de un joven en Guayaquil que se tomó inmediatamente una botella de whisky, perdón, era de trópico, ¿sí? Y claro, murió por intoxicación alcohólica. Pero para que Aidi Tati supuestamente haya llegado a 4,6 litros de alcohol en la sangre, quiere decir que tuvo que tomarse en menos de media hora 2 botellas del whisky más fuerte, lo cual es imposible e inverosímil. Tanto así que de los propios testimonios de la reconstrucción de los hechos, consta que ella mejor le decía a la capitán, vamos, mi capitán ya está malita y voy a morir por intoxicación alcohólica, pues eso es imposible. Entonces, Fiscalía General obviamente actuó de manera objetiva en su momento. Creo que el dictamen no pudo ser de otra manera. Sin embargo, yo le he sugerido a señora Ati que hay que poner una denuncia por fraude procesal, hay que investigar porque hubo un engaño, por supuesto, a la autoridad competente, a fiscalía, a los propios juzgadores que han conocido la causa, y habrá que determinar responsabilidades, tanto civiles como penales, pero más allá, este caso tendrá que llegar a Corte Interamericana de Derechos Humanos porque finalmente no hubo un buen proceso, ¿sí? Finalmente yo creo que hubo vulneración de derechos en todos los ámbitos en contra de la víctima y más allá de ello,
hay que tomar en cuenta una cosa. Las mujeres están protegidas constitucionalmente, pero el Ecuador tiene un sistema machista y ante ese sistema machista justamente se le ha dado una protección especial a la mujer. Sin embargo, la justicia no hizo eco de esto y Corte Interamericana tendrá que ver esto en su momento. De alguna manera, esto se quiere hacer el denominado espíritu de cuerpo para que no se conozca qué pasó con la subteniente Edith. Bueno, nosotros entendemos que, y yo luché mucho por eso en los pocos días que estuve en el caso, que ustedes recordarán que también he llevado el caso Bernal y algunos casos en contra de la fuerza pública. Y claro, me llamaba la atención que en los tres casos, sobre todo que yo tenía en contra de la policía, y Aidita Ati, el cuarto, en contra de los militares que causaron posiblemente, aunque se encuentran ratificados su estado de inocencia, este hecho punible, por eso hablo de presunción, porque están cobijados de la presunción de inocencia. Sin embargo, les permitieron pernoctar en el mismo lugar de los hechos, les permitieron entrar a sus abogados, a dormir, a comer ahí, al mismo lugar de los hechos. Con las investigaciones futuras que realice, ya les he dicho, los organismos internacionales, se tendrá que determinar si esto era posible o no, porque el Código Orgánico Integral Penal nos manifiesta que si no damos una medida del artículo 522, numeral 6, que es la prisión preventiva, en concordancia con el artículo 534, numerales 1, 2, 3 y 4, tengo otras opciones como las que le di, prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Pero el fin de la prisión preventiva es que no se borren huellas y que tampoco se pueda presionar de ninguna manera a la víctima o a la justicia o a sus familiares. El tercero es que no se puede poner a las personas en conflicto con la ley penal, es decir, a las personas procesadas dentro del mismo lugar donde ocurrieron los hechos, porque se trata de gente, ustedes saben, tenientes, estaba involucrado un capitán y hasta un mayor. ¿Quién me dice a mí o quién me puede asegurar o quién puede corroborar que pernoctando en el mismo lugar, viviendo en el mismo lugar, siguiendo con sus actividades en el mismo lugar, no pudieron haberse borrado huellas, evidencias, cámaras y demás? ¿Alguien me puede dar esa seguridad? Claro que no. Van a decir, sí, pusimos una persona que esté a cargo de una bitácora. Sí, claro, sin denigrar a nadie, era una persona que pues no llegaba ni a subteniente. Y se puede vulnerarlo. Por supuesto, es que entre un mayor, una patada salga de aquí. No solo la bitácora, sino el lugar que debía estar preservado. Entonces, claro, estas son las inconformidades o inconsistencias que este abogado vio en el proceso y obviamente pues sí llama la atención y repito, tendrá que resolverse algún momento porque su padre lo único que exige el señor Ati, Luis Ati, es justicia, es verdad. Y en este caso, Galo Quiñones considera que no hay verdad. Los, la Fiscalía General del Estado, como ente de persecución penal estatal, tuvo que emitir un dictamen abstentivo. No me opongo al mismo, a pesar de que jurídicamente lo he hecho ante judicatura. La señora jueza ha ratificado el mismo y está bien. Ellos son los que deciden. Pero claro, siempre me va a quedar ese sinsabor de qué sucede en el caso ATI y tarde o temprano el Estado ecuatoriano, bajo juicios de repetición, bajo investigaciones, tendrá que, de ser el caso, dar cuentas de esto. Al final sabemos que tiene una amplia agenda también, varias diligencias que hacer. ¿De esto de alguna manera denotó lo que estaba pasando al interior de Fuerzas Armadas, de algunas instituciones también del orden, que comenzaron a salir más denuncias sobre violencia precisamente al interior de estas dependencias del orden? Pero es que justamente en esta dependencia donde hubo el fallecimiento o la muerte de Aidita Ati, repito, el fallecimiento, que es una cosa diferente, o la muerte de Aidita Ati, ya no es el primer caso. Hay varios casos. No lo dice Galo Quiñones, es solo de entrar al Google y revisar. Entonces, ¿qué está pasando con las fuerzas del orden? Conocemos también que eh, en varias entidades o fuertes militares ocurre cosas de gravedad. Y obviamente este es un tema que llama la atención y que
el Estado ecuatoriano debe precautelar la seguridad de, de la propia gente que está ahí adentro. Recién, creo que hace un par de semanas, escuchaba una noticia que una persona que se encontraba en servicio, me parece que son las personas que son conscriptos, iniciando, había muerto. Entonces, desde ahí, desde ese pequeño ámbito que llevan los militares y que le toman como que, bueno, eres militar, tú tienes que estar formándote y ni modo, ya entra una incertidumbre en qué está pasando dentro de estas fuerzas especiales que nos protegen a los ecuatorianos y que su deber es servir y proteger. ¿Está ocurriendo esto? Habría que preguntárselo. Ok, queremos agradecer al doctor Galo Quiñones, quien fue abogado en el caso ATI. Ha mencionado qué horas se espera que a nivel internacional se pueda resolver lo mismo. También caso que de alguna manera denotó lo que está pasando al interior de las Fuerzas Armadas. Con esto retornamos. Corape informa.